vamos a ver en primer lugar el ayuno de Josafat. Para eso les invito a que vayamos a 2 Crónicas, capítulo 20, y vamos a ver algunas cosas allí referidas a Josafat. Josafat es uno de los reyes que realmente admiro, junto con Asa y junto con Josías, eran algunos de los reyes realmente admirables que tuvo Judá, sobre todo, ¿no? Sabemos que en el norte, en Israel, casi todos los reyes fueron malos y algunos fueron más malos que los malos. En 2 Crónica, capítulo 20, no vamos a leer todo el relato. En realidad este rey, Josafat, se vio amenazado por los ejércitos de Moab y de Amón. Y entonces dice la palabra de Dios que le dieron aviso al rey. Rey, se viene una multitud del otro lado y te viene a atacar. Y dice el versículo 3 del capítulo 20, 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 3, dice: entonces él, o sea, Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo 4: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Es interesante algunas cosas que encontramos vinculadas al ayuno, en este caso con el rey Josafat, ¿no es cierto? Lo primero que dice acá la palabra de Dios es que él tuvo temor. Él tuvo temor, tuvo miedo. Recuerden que el miércoles pasado dijimos que normalmente uno no ayuna cuando está alegre, está de fiesta, cuando las cosas están bien. Recuerden que el Señor Jesucristo le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan, y el Señor le dijo: cuando el novio está en la fiesta, no hace falta que la gente se amargue, se ponga de luto, se entristezca. No es necesario el ayuno en esos tiempos donde realmente vemos la bendición, la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, porque en realidad justamente el ayuno, como lo dijimos el miércoles pasado, viene como consecuencia de tiempos difíciles. De hecho, si no habláramos de un ayuno cristiano, y lo dijimos también la vez pasada, cuando uno está pasando una situación de angustia profunda, de dificultad, no tiene hambre. No hace falta que uno le diga que no coma, porque no come la persona cuando está en una angustia grande, cuando está en una preocupación intensa. El apetito parece que se va. Entonces, ya de por sí el organismo responde de una manera que uno, ante ese estado de angustia, de miedo, de temor, de preocupación, el estómago se cierra y no hay hambre. Pero bueno, vamos a ver de alguna forma cómo, ayudó este ayuno que hizo Josafat, y que él también le pidió al pueblo que lo hiciera. Entonces, lo primero que dijimos, que él tuvo temor. Y en realidad sí, había un temor intenso por la multitud que venía contra él. Él era el rey, pero también era el responsable de Judá, y se le venía un ejército inmenso a atacarlo, ¿no es cierto? Y además estaba asombrado por el poder y la majestad que tenía el ejército enemigo. Estos enemigos eran poderosos y trataban, obviamente, de aniquilar todo lo que se les presentara. Entonces ellos sabían que estaban en una situación de mucho temor y de angustia, ¿no es cierto? Y este tema del temor y de la preocupación es recurrente en el libro de 2 Crónicas. Hay muchos pasajes que ahora no vamos a leer, pero por ejemplo en el capítulo 11 nos habla de la necesidad del pueblo, del remanente de Israel, de buscar a Dios por el temor de todo lo que le iba a suceder, por todos los enemigos que estaban cerca tratando de atacar. Lo mismo le pasó al rey Ezequías en 2 Crónicas capítulo 31, y ahí dice, si ustedes leen el versículo 21, que Ezequías buscó al Señor en ese tiempo de angustia, de temor.
Lo mismo pasó con el rey Josías en el capítulo 34 de Segunda Crónicas. Él dice que buscó al Señor en ese momento para poder recibir esa sabiduría y esa ayuda que él necesitaba. Y como vimos acá en este versículo 4 de Segunda Crónicas 20, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y después, ¿qué dice también? Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de Jehová. Entonces, ¿qué significa esto? Que vinieron a pedir ayuda, a pedir socorro. Oraron, hermanos. Se juntó el pueblo a orar y a pedirle a Dios que interviniera. Lo hizo el rey, lo hizo el pueblo. Y a eso le agregaron ese tiempo de ayuno, porque era una situación preocupante. Ahora, la actitud de Josafat se resume en la palabra buscar. Buscar. Y esta es una palabra clave en el reinado de Josafat, donde tiene el sentido de adoración. Cuando dice buscar, no es buscar cuando a mí se me perdió los documentos, no, buscar era buscar la presencia de Dios, era adorar a Dios, era reconocer la grandeza de Dios. Este era un rey piadoso, Josafat, como otros que hubo. ¿Y eso qué significa? Que él buscaba a Dios porque tenía más confianza en Dios que en su propio ejército. Josafat confiaba más en Dios que en la propia fuerza que él podía tener y el ejército que él, o los militares que él tenía a su cargo, ¿no es cierto? Y dice el versículo 3 que hizo pregonar ayuno a toda Judá. Llamó a toda la nación a expresar su humildad y total dependencia de Dios a través del ayuno público. ¿Qué significaba esto? Bueno, abstenerse de comida por un periodo de tiempo. Típicamente era un día, en algunos casos eran más. Y lo único que, digamos, esos ayunos permitían era beber un poco de agua. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo llegó al máximo de lo que realmente podría significar un ayuno, que era 40 días. Nosotros si hacemos ayuno 10 días nos encuentran muertos. Y sí, imagínense el Señor Jesucristo 40 días ayunando. Pero más era el tiempo que el Señor ayunó, con más poder volvió del desierto, dice la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Porque recordemos esto, hermanos, el tiempo del ayuno está vinculado no solo a la oración, sino a la búsqueda íntima de Dios. Nada debe ser más importante en ese tiempo que uno ayuna que Dios mismo. Nosotros dijimos la vez pasada algunas de las causas o de las búsquedas que nosotros tenemos en cuanto al ayuno, y dijimos también que algunas de esas están vinculadas a recibir la revelación, la luz de Dios para aquellos que estamos buscando, para aquellos que queremos saber sabiduría, discernimiento. Es olvidarnos de nuestro cuerpo, es olvidarnos del estómago y pensar en el Señor. En realidad, de alguna manera es, en vez de llenar nuestro estómago, es llenar nuestro corazón con la presencia del Señor. Y como leí por allí, el propósito, o uno de los propósitos principales del ayuno, es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, dice acá que él hizo pregonar ayuno. Y se reunieron, dice, los de Judá para pedir socorro. Esto mostró al Espíritu Santo de Dios obrando entre su pueblo, mis hermanos. Era común, y ahora después vamos a ver el caso de Nínive, que muchas veces se le pedía al pueblo que ayunara. Y cuando la gente comprendía que ese ayuno estaba vinculado al arrepentimiento, estaba vinculado a volverse a Dios, a dejar el pecado, a dejar el estilo de vida, digamos, autosuficiente y depender de Dios. Dios, en su misericordia, detenía los juicios y detenía aquellas cosas que tenía planificado
que iban a ser para mal para los pueblos. Imagínense si, por ejemplo, la Argentina entendiera que necesita arrepentirse y buscar a Dios, y el presidente estableciera un ayuno para toda la nación y buscar a Dios, al Dios verdadero. Seríamos la potencia del mundo, hermano. Pero no ocurre. Sin embargo, acá muchos reyes, incluso paganos, establecieron eso, y Dios detuvo su castigo, Dios detuvo su juicio en esos casos específicos. Ahora, terminando con Josafat, para recibir esa ayuda que el pueblo pedía, que Josafat pedía, era necesario buscarla. Y para obtener una ayuda tan extraordinaria, debían de buscarla en una manera extraordinaria. Por eso se proclamó un ayuno a todo el mundo. Todo el mundo debía estar involucrado. Y de hecho, dice acá en el versículo 4 de 2 Crónicas 20, que los de Judá se reunieron para pedir socorro, y también todas las ciudades de Judá hicieron lo mismo para pedir ayuda del Señor. Es decir, que el rey dio un decreto y hizo pregonar ayuno en todo el país, en toda por lo menos la región sur del país, para que realmente buscaran a Dios y para realmente buscarlo de una forma extraordinaria, que todo el mundo estuviera involucrado en esto, hermanos. Y es como decíamos antes, nosotros tenemos que involucrarnos todos en la oración. Tenemos que involucrarnos todos en orar al Señor, cuando estamos juntos y cuando estamos separados. Orar. Es algo que justamente más cuesta. Es más fácil quizás leer un pasaje bíblico o leer un devocional, que es una migaja, ¿no es cierto? Hay mucha gente que depende de un devocional, y con eso ya estoy, ¿cierto? Y no buscar al Señor en oración. Cuesta, hermanos, no se crean que yo oro 5 o 6 horas por día. No. Pero cuesta, pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. Nosotros vemos en el caso de Josafat el triunfo, la victoria que le dio Dios por esa decisión que ellos tomaron. Y es interesante porque dice el versículo 5 de 2 Crónicas 20, y se reunieron, entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien resista? Esta es una oración poderosa, hermanos, reconociendo la grandeza de Dios, la soberanía y la posibilidad de que Dios puede ayudar a cualquiera. El rey Asa, más atrás en el capítulo 15, él dice en su oración: para ti es lo mismo dar ayuda al poderoso como al débil, al que tiene menos recursos, al que tiene menos fuerza, al que tiene menos posibilidades. Para Dios todos pueden recibir ayuda, no importa la situación en que estén. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos orar, y si queremos agregar un ayuno, ese ayuno debe ser para entrar en comunión y en intimidad con el Señor, para olvidarnos de todo lo demás y estar orando, ¿no es cierto? El ayuno no es para decir, bueno, yo el tiempo que iba a aprovechar para comer, arreglo la puerta porque ya que estoy, como no voy a comer, voy a arreglar la puerta, voy a sacar los tornillos, voy a hacer aquello. No, el ayuno es para estar con Dios. No es aprovechar otros tiempos y decir, bueno, como no me dedico a eso, hago algo en casa. No, ese tiempo debe estar concentrado en la presencia de Dios. Vamos al ayuno de David. Y ahora vamos al libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12.
Nosotros conocemos la historia de David y el pecado de David. David cometió adulterio con Betsabé, y no solamente cometió adulterio, sino que falló en un montón de otros mandamientos, ¿no es cierto? Incluso en el de no matarás, porque mató o mandó matar al esposo de Betsabé, ¿no es cierto? Eso lo conocemos. ¿Qué sucedió? Pasó un año casi, hermanos, un año, y él, dice la palabra de Dios en el Salmo 51, que él decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Porque él tenía todo eso ahí. Había algunos colaboradores, como el general del ejército, que sabía lo que había pasado, porque obviamente le dijo, mirá, ponerlo al frente de batalla a Urías, cosa que lo bajen enseguida, ¿no? Pero muchas de esas cosas que él hizo y que premeditadamente preparó, la mayoría no sabía. Entonces él estaba en su interior sabiendo que todo eso le estaba generando un mal hasta físico, hasta se sentía mal físicamente. Seguramente habría bajado de peso y estaría mal, ¿no es cierto? Hasta que un día aparece el profeta Natán. Y bueno, conocemos la historia. Finalmente él le dice, Dios ha perdonado tu vida, pero el niño que va a nacer producto de esa relación con Betsabé va a morir. Vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 12 de 2 Samuel. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía y le hablábamos, no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Es interesante porque David sabía de antemano el juicio que Dios había establecido. El profeta le dijo, el niño va a morir. ¿Pero qué hizo David? David rogó por el niño, aún sabiendo que Dios había dado su sentencia. Lo que hizo David fue correcto, porque él, al recibir ese anuncio, lo que hizo es buscar a Dios para pedir misericordia. Él quería que fervientemente el niño se salvara y le pedía a Dios misericordia. Y es interesante, hermanos, porque cuando el juicio de Dios se anuncia o está presente, no debemos recibirlo de manera pasiva o fatalista. Debemos clamar a Dios en arrepentimiento y pedir su gracia y su misericordia. Debemos clamar a Dios en arrepentimiento y pedir su gracia y su misericordia. El ejemplo de David es el que mejor lo ilustra. Él se arrepintió, de hecho reconoció su culpabilidad, pero la sentencia había sido dada, el niño iba a morir. Pero aún así David pidió gracia y misericordia para que el niño no muriera. Y dice la palabra de Dios que él ayunó. Volvemos otra vez a lo que dijimos antes. Indudablemente él estaba angustiado por lo que había pasado. Él era responsable de que ese niño iba a morir. ¿Por qué? Por todo lo que él había hecho. Imagínense, yo pienso, ¿no? Imagino quizás,
los sentimientos de culpa de David que tendría, porque no solamente le falló a Dios, sino que también hizo matar al esposo de la mujer con la cual él se acostó, quedó embarazada, lo ocultó durante un año casi, el niño, digamos, iba a nacer, pero iba a morir, porque Dios ya le había dado, y seguramente culpa. Sin embargo, dice acá que, digamos, él entonces ayunó. ¿Qué hizo en ese ayuno? Él oró y clamó a Dios. En su angustia, como decíamos antes, muchas veces no tenían ningún deseo de comer, querían que comiera y venían los siervos y decían, no quiero. Y él estaba en esa angustia, ayunando. Ayunó, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el niño murió. Y esto es importante que tengamos en cuenta, hermanos. Esto muestra que la oración y el ayuno extraordinario no cambian la mente de Dios. Pusieron a David en el lugar correcto para recibir lo que debía recibir de Dios, pero no obligó a Dios a cambiar su plan. De hecho, Dios lo puede hacer. De hecho, creemos que la oración puede tener el poder de cambiar una decisión de Dios. En este caso ya se había establecido. Él sabía que a través de su pecado realmente había blasfemado el nombre de Dios. Él había blasfemado el nombre de Dios en sus enemigos. Y entonces Dios decidió la muerte del niño. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que él oró, clamó, ayunó, Dios no cambió su plan. Y esto es, de alguna forma, entender, ya lo dijimos la vez pasada, que nosotros si ayunamos, no debemos buscar necesariamente que Dios haga lo que nosotros queremos. No quiere decir que porque ayunemos Dios nos va a conceder, bueno, como ayuna, se lo voy a dar. Tenemos que entender esto, la oración y el ayuno extraordinario no son herramientas para obtener lo que queremos de Dios. Son demostraciones de sumisión radical, hermanos, y de entrega al poder y a la voluntad de Dios. Como dijimos hace un momento, el propósito del ayuno es alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno ora y hace un ayuno acompañando esa oración, de alguna manera demostramos nuestra sujeción a Dios y a su soberanía en una forma radical, y sabemos y reconocemos que el poder y la voluntad son absolutamente de Dios. A veces uno no comprende ciertos casos. Me recuerda muchos casos que he conocido de hermanos muy piadosos que sufrieron mucho y murieron. Y había iglesias enteras orando por ellos, incluso de otras denominaciones. Y el Señor se llevó a esos hermanos o hermanas. Es la voluntad soberana de Dios que nosotros no la podemos comprender. ¿Por qué lo decidió Dios? Porque es Dios. Porque es Dios. Por eso estamos viendo los domingos que, bueno, se suspendió ahora por unos domingos, el tema de la gracia, porque la gracia es algo incomprensible, hermanos, es algo incomprensible. Una vez le preguntaron al pastor MacArthur por qué mueren niños inocentes en el mundo, que niños que no, digamos que quizás bebés y niños muy pequeños que no han pecado o no han desarrollado su vida. Y MacArthur dijo, yo no sé por qué estamos todos vivos todavía. Deberíamos estar todos muertos. Porque ninguno de nosotros merece la gracia de Dios. Ninguno. Porque somos pecadores. Y hermanos, yo me autoexamino y digo, soy horriblemente pecador. Sin embargo, Dios increíblemente derrama gracia. Y la Biblia dice gracia sobre gracia, es decir, exponencialmente, porque, digamos, uno dice, la verdad que la gracia de Dios es súper abundante. No merecemos
verdaderamente esa gracia de Dios. Y por eso a veces no comprendemos ciertos casos, pero Dios actúa de una forma soberana y que siempre es para bien. Y dice acá la palabra de Dios que David fue a la casa de Dios y adoró, como nos dice este versículo. Dice acá el versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Qué caso raro, ¿no es cierto? Uno puede decir, pero ¿cómo? Resulta que ahora que murió, él dice: bueno, listo, me voy a ir a bañar, me voy a perfumar, me voy a cambiar, y voy a ir a la casa de Dios. Adorar. ¿Cómo? El niño murió. Un reconocimiento de su sumisión a la soberana voluntad de Dios, hermanos. Y dice que después comió. Porque aparte él dice más adelante: él ya no va a volver a mí, yo voy a ir a él. Esto no tiene ya otra solución. El Señor se lo llevó, ahora el que sigue soy yo que tengo que ir a donde está el niño. Y entonces uno ve acá que de alguna manera la oración y este ayuno extraordinario de David fueron respondidos. Tuvo una sensación de paz cuando el niño murió, hermanos. Tuvo una sensación de paz sabiendo que hizo todo lo posible para buscar la misericordia de Dios en un momento de castigo. Él hizo lo correcto, él se arrepintió, pidió misericordia, pidió gracia, ayunó, oró, pero Dios dijo: he decidido que va a morir, y murió. Entonces dijo: lo acepto, Señor, porque él entró en paz en ese momento. Y por eso dice la palabra de Dios que él fue a la casa de Dios a adorar, ¿no? Qué difícil es esto, ¿no, hermanos? Es muy difícil. Pero qué importante es entender que nosotros necesitamos depender de la voluntad soberana de nuestro Dios. Claro que tenemos que hacer nuestra parte, claro que tenemos que orar. Antes dije que tenemos que orar y con más intensidad, y todos. Porque es importante, hermanos. La Biblia dice que hay alegría en la presencia de Dios cuando el cristiano ora. Necesitamos orar. Y además, si nosotros oramos todos estamos cubiertos, porque yo oro por él, ella ora por mí, él ora por aquella persona, esa persona ora por el otro. Estamos todos cubiertos, hermanos. Hay gente que dice: oren por mí. ¿Cómo oren por mí? ¿Vos sos cristiano? Sí, ¿cómo oren por mí? ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a esperar que oren por vos? No. Necesitamos entender esto. Y finalmente, hermanos, veamos algo rápidamente, porque esto es mucho más extenso, pero la hora se va. Quisiera que viéramos algo del ayuno de Nínive. Jonás, capítulo 3. Estamos viendo esta última parte. Vamos a buscar allí, en la palabra de Dios. Capítulo 3 de Jonás. Dios le había dado un mandato a Jonás, que tenía que ir a Nínive a predicar el arrepentimiento, y por supuesto que Jonás dijo: no, yo no voy. Bueno, sabemos la historia. Agarró un barco para el otro lado, lo tiraron al mar, lo recogió un gran pez, volvió otra vez al mismo lugar y otra vez le dijo: tenés que ir a Nínive. Y dice: bueno, ahora sí. Ahora sí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Jonás 3: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. ¿Esto por qué? Porque en el versículo 5 dice lo siguiente: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y yo quisiera dejar 2 o 3 pensamientos con respecto a esto, para no ser más largo, ¿no es cierto? Acá no aparece la palabra arrepentimiento.
en este pasaje. Pero arrepentimiento, en verdad, no es una palabra, sino es algo que hacemos. Estas personas hicieron arrepentimiento. No dijeron arrepentirse, hicieron arrepentimiento, porque el arrepentimiento debe mostrarse en acción, hermanos. Y es importante pensar que dice este pasaje en el versículo 5 que los hombres de Nínive creyeron a Dios. El arrepentimiento comienza con creerle a Dios. Mientras nosotros creemos en Él y su palabra, tenemos el poder de cambiar nuestras vidas conforme a su voluntad. Nosotros podemos hacer muchas cosas asociadas con el arrepentimiento, pero si no empezamos en creer y confiar en Dios, entonces se convierte en obras inútiles de la carne, hermanos. Es importante porque esta gente no conocía a Dios y realmente ellos se arrepintieron y buscaron a Dios y creyeron a Él. Dice acá este versículo que los hombres, y por supuesto las mujeres, los niños, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y dice acá, proclamaron ayuno. Y el arrepentimiento significa hacer algo. El pueblo de Nínive ayunó e hizo lamento como si fuera para los muertos, hermanos. En realidad, ellos, como dice acá la palabra, ayunaron y se vistieron de cilicio. Ahora voy a decir qué es el cilicio, ¿no es cierto? En realidad ellos no recibieron el castigo, pero lo hicieron como si realmente estuvieran de duelo. Ellos comprendieron que era grave la situación. No sé cómo el Espíritu de Dios le habrá mostrado, a través de la palabra de Jonás. Le mostró que ellos necesitaban arrepentirse. Entonces, ¿cómo mostraron ese arrepentimiento? Ellos ayunaron. Y dice la palabra, llamativamente, que el rey, vamos a leerlo bien, el versículo 6 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Y qué dice después? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Hermanos, hasta los animales le hicieron hacer ayuno. El rey dijo, no come nadie, ni los animales van a comer. ¿Y eso por qué? Por si acaso, dice la palabra. Por si acaso, a ver si Dios dice, pero los animales no ayunaron, entonces vengo con mi juicio. Entonces, por si acaso, que nadie coma, ni los animales. Fíjense qué espiritual se volvió el pueblo de Nínive, hasta los animales. Pero es importante, hermanos, destacar la actitud que ellos tuvieron. Realmente, ellos tuvieron una actitud que mostraba su arrepentimiento. Dice acá, el rey dijo, cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. No era, digamos, un pueblo, qué sé yo, podríamos decir, era Argentina más o menos, ¿no es cierto? Nínive. Conviértase, dice acá, de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Eran delincuentes, eran corruptos, hermanos. ¿Y qué dice el rey? ¿Quién sabe, versículo 9, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y es interesante porque dice que vio Dios lo que hicieron, no lo que pensaron o lo que realmente tuvieron como intención. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿no? El cilicio, hermanos, yo también tuve que buscar bien, y las cenizas se usaron en los tiempos del Antiguo Testamento como un símbolo de la degradación, el duelo y o el arrepentimiento, ¿no es cierto?
Alguien que deseara mostrar un corazón arrepentido a menudo se vestiría de cilicio, se sentaría sobre cenizas y colocaría esas cenizas en la parte superior de su cabeza. El cilicio era un material áspero, generalmente hecho de pelo de cabra negra, haciéndolo algo incómodo de llevar. Las cenizas significaban desolación y ruina. Y es interesante que acá el rey, ante el anuncio de Jonás que Dios destruiría toda esa ciudad, hicieron esto, como una muestra de arrepentimiento. Y acá dice que hombres y animales, y después dice que los hombres clamen a Dios fuertemente. Y esto significa clamar a Dios. A decir verdad, cuando la palabra de Dios habla de clamar, habla prácticamente de gritar, hermanos, ¿no es cierto? Nosotros a veces decimos clamamos, pero estamos hablando en un tono normal. Pero clamar es gritar en desesperación.